Bueno, buenas tardes. Es un gusto para nosotros esta segunda conferencia que vamos a tener en el marco del encuentro. Hoy día en la tarde estaremos con Tomás Villasante. Eh, Tomás Villasante es impulsor de procesos de movimientos por la democracia participativas en países de América Latina y la península ibérica. Es miembro fundador de la red CIMAS, Observatorio Internacional de Participación Ciudadana y Medio Ambiente, y de la red Sentipensante, que es un grupo de trabajo de procesos y metodologías participativas CLACSO. Es profesor honorífico de la Universidad Complutense de Madrid y exdirector del Máster de Metodologías Participativas para el Desarrollo Local. Tiene una decena de libros publicados en relación con estas temáticas y algo que hemos conversado también, tiene múltiples videos en YouTube, ya que hemos hablado en estos días de la dificultad que a veces tienen los textos, digamos, de poder visualizarse y compartirse. Tiene múltiples videos de YouTube muy recomendables sobre metodologías participativas, algunas reflexiones de él mismo sobre su trabajo, pero también sobre la participación en distintos aspectos. Y la conferencia de hoy se titula El papel de las metodologías participativas en proceso de transformación social. Bueno, muchas gracias Tomás por haberte incorporado a esta sala y te dejamos el micrófono para que nos comentes, nos hables. Bueno, espero que se oiga bien desde Chile. Un poco de retraso por mi parte, debido a que yo vivo en un pueblecito chico de 1.500 habitantes y a veces no siempre a pesar de estar en esta parte del océano, no siempre las comunicaciones funcionan como uno quisiera. Pero bueno, es muy agradable vivir en un sitio pequeño y estar con gente campesina y cercana. Tenemos como ya ha dicho el compañero, hay una serie de videos eh, que ejemplifican más de lo que yo vaya a decir aquí, seguramente, y que si ponen Fundación CREASBI, enseguida las aparecen en una pestaña que pone metodologías y en otra pestaña que pone ingenios. La de metodologías es obvio lo que tiene dentro, son unos 10 o 15 videos y en la de ingenios hay dos juegos de simulación para quien quiera abiertamente desarrollar las metodologías que estamos desarrollando, que llamamos sociopraxis o metodologías participativas, en una red latinoamericana que se llama la Red Sentipensante, en honor a Orlando Falsborda, que fue el latinoamericano que revolucionó las ciencias sociales con su perspectiva crítica. Y por eso viene muy a cuento en esto que vamos a abordar pues en este rato, ¿no? Es decir, si alguien tiene alguna pregunta, a mí me gusta que me interrumpan. Es decir, quizás como no les estoy viendo, la mejor forma práctica es que al chat le manden alguna cuestión, la que ustedes consideren, y la persona que maneja el chat me interrumpe a mí y me pongo un poco al día en el lenguaje y en requerimientos que puedan tener, ¿no? A mí me gusta responder. Bueno, como pone ahí, la metodología es algo que tiene que ver mucho con la democracia. No existen metodologías neutrales, existen metodologías que están al servicio de los sectores populares o metodologías que están al servicio de los poderosos, sea el patriarcado, el capital o el productivismo o el extractivismo. Es decir, que en muchas partes del mundo ya se están desarrollando, digo, desde la India hasta Suecia o desde Oregón hasta Chile, ya que tenemos a Chile aquí delante, que se están practicando otro tipo de metodologías críticas en ciencias sociales y que responden a una lógica de la crítica a la ciencia y a la práctica profesional tradicional. Básicamente, ¿en qué consiste? En que quien construye, quien puede construir con legitimidad
por lo tanto también con ética y por tanto también con profesionalidad, por lo que voy a decir en esta charla, es el colectivo diverso de gente que habita en un lugar. Sean mapuches, sea gente que hace la olla común en Perú, o sean indígenas originarios del Ecuador o de Chiapas o incluso de Galicia aquí en España o de Canarias o de algún otro lugar. ¿Por qué? Porque desde las críticas epistemológicas incluso, la ciencia es una construcción colectiva o simplemente no es ciencia. Ni en ciencias naturales, que es de donde yo vengo, ni en ciencias sociales, que es a donde yo he llegado. Es decir, desde Einstein y desde Prigogine y desde la ciencia del siglo XX, la ciencia no es un dato objetivo, sino que es una construcción colectiva, que es otra cosa. Es decir, que parte de, pero igual en física que en cualquier otra cosa. Entonces, esta es una primera idea que les quisiera plantear. Porque gente tan interesante como uno de los padres de la cibernética, von Forster, como los chilenos, que ustedes sin duda deben conocer, Humberto Maturana y Francisco Varela, han acuñado para la biología o para lo que sea, bueno, por ejemplo, aquí hay una comparación entre el concepto de enacción de Varela y el concepto de praxis de Antonio Gramsci, en el sentido que es desde la vida cotidiana, desde la práctica de la vida cotidiana, desde las redes sociales, ahí pone acciones y vibraciones, de donde surge la reflexión y el conocimiento. Y no es cualquier reflexión y cualquier conocimiento, sino para una acción operativa, para algo que dé resultados prácticos. Quiero detenerme un minuto aquí, porque hay gente que piensa que los científicos es gente que está todo el día pensando y pensando, y yo qué sé, estarán ustedes pensando, yo qué sé, en Einstein o en Carlos Marx o en Mahatma Gandhi. Pues cualquiera de ellos no parten del pensamiento, sino parten de algo que llamamos un analizador, un hecho histórico que les percute, que les hace vibrar y que dicen, esto no puede ser. En el caso de Carlos Marx, obviamente, es la explotación del proletariado. En el caso de Mahatma Gandhi, es la colonización no solamente militar, sino también cultural de la India por los británicos, y en el caso de Einstein, con su famosa frase y su experiencia de si seguimos haciendo lo mismo que Newton, nunca vamos a demostrar más que lo que dijo Newton. Tenemos que cambiar el método y cambiar, por lo tanto, la perspectiva crítica para llegar a la teoría de la relatividad y ya posterior a Einstein, con Heisenberg y con otra serie de gente, a la teoría cuántica y ya con Prigogine, el último premio Nobel que a mí me parece interesante de física y química, a la construcción de los procesos físicos y matemáticos. Es decir, estamos a partir de algo que... Es decir, la famosa frase popular, pasión no quita conocimiento, es una verdad como un templo. Y lo dice cualquier persona de la calle. Porque para poder investigar, reflexionar y profundizar, hay que estar apasionado y apasionada para buscar la verdad. Entonces, las primeras preguntas en epistemología, en ciencias cualquiera, pueden ustedes anotarlo porque son clave y son muy sencillas. ¿Para qué? Hombre, qué pregunta más tonta, ¿no? ¿Para qué estamos haciendo esto? No es una pregunta tonta, es una pregunta con mucha profundidad. Le añado, ¿para quién?
¿Quién manda en esta investigación? ¿Quién manda en esta metodología? ¿Quién se va a aprovechar? Y la tercera pregunta, ¿con quién? ¿La vamos a hacer solo los científicos preclaros que leemos muchos libros y estamos en un laboratorio? ¿O previamente tenemos que saber para quién estamos trabajando? Si es para organizar, por ejemplo, unas guerras y al servicio de unas guerras, o si es para la descolonización, o si es para revertir que solo los varones preclaros consiguen hacer ciencia y anulan el trabajo científico de las mujeres. El para quién es muy importante, es previo a investigar. El con quién es también previo al investigar. ¿Es simplemente genios ilustrados que tienen ideas maravillosas? ¿O es colectivos de gente que todos y todas aportan a una construcción colectiva y común? Es que es distinto. ¿La inteligencia del genio o la inteligencia colectiva? Esto es muy importante en ciencias. Claro que hay gente que tiene una idea brillante, pero en la medida en que la socializa, la colectiviza, la hace circular con sus colegas, hombres, varones, más listos, más jóvenes, de otros países, etcétera, ahí es donde se produce el avance científico. Si no, apenas avanza la ciencia. Y en el siglo XX y en el XXI avanza más en la medida en que esto se hace así. Pero no para cualquiera. ¿Para quién? ¿Para qué? ¿Hacemos avanzar la ciencia para resolver el hambre de la humanidad? ¿Hacemos avanzar la ciencia para vender más vacunas? ¿Hacemos avanzar la ciencia para negocios o para fines sociales? Amigo, aquí hay muchas preguntas que no son cualquier... La ciencia crítica empieza por hacerse estas preguntas. En física, en química, en biología, en medicina, en economía, en la ciencia social que ustedes quieran. Este es un primer punto de arranque que tenemos que... Y no para cualquier cosa, sino para una acción operativa, para dar resultados, para quedarnos en la universidad diciendo que somos los más listos, o las más listas, para tener una cátedra o para resolver problemas de la gente, para resolver problemas que están siendo demandadas por la humanidad. ¿Las vacunas para hacer negocio o las vacunas para resolver problemas? De la India, de Chile, de Angola o de donde sea. Estas son preguntas muy importantes que definen si es ciencia crítica, si es metodología crítica o si es una tomadura de pelo que dicen, no, nosotros somos objetivos y neutrales. Nadie es objetivo ni neutral. Que no se haga estas preguntas. Más todavía, el que no se haga estas preguntas y diga eso es todavía menos objetivo y menos neutral. Porque si yo me digo, yo tampoco soy objetivo, yo tampoco soy neutral, pero por lo menos me hago estas preguntas con la gente y la gente me dice, oiga, tenga cuidado con esto, oiga, tenga cuidado con aquello, oiga, nuestro objetivo va por aquí, oiga, tenga en cuenta lo que dicen las mujeres, tenga en cuenta lo que dicen los niños, tenga en cuenta lo que dicen los ancianos, tenga en cuenta lo que dicen los mapuches, tenga en cuenta la gente a la que no le llega la vacuna. Si me dicen todas esas cosas, como yo sé que no soy neutral ni objetivo, puedo prevenir algunos fallos en la investigación y en la ciencia. Pero si yo no soy consciente, no los puedo prevenir. Prevenir los fallos significa saber que uno tiene sesgos, que uno tiene elementos que no son enteramente neutrales y objetivos. Y esto es lo que la ciencia del siglo XX y XXI está avanzando. ¿Podemos pasar, por favor, a alguna otra? De las... un poco más adelante para ir un poquito rápidos.
un poco más. Bueno, hemos llegado a esta antes de llegar a la otra que yo quería, pero ya que estamos en esta. Miren, los culpables de eso ni siquiera son los poderes establecidos. Somos nosotros los profesionales, los técnicos y las técnicas, los que muchas veces, desde nuestra carrera universitaria, desde nuestra profesión de lo que sea, inducimos al error, inducimos a la competición y no inducimos a la colaboración. Y ahí tengo 6 ejemplos. Permítanme que ilustre algunos de estos ejemplos. Si nosotros, para resolver un problema, como nos tiene acostumbradas la política y las asociaciones, elegimos representantes, este es el presidente, este es el tesorero, este es el secretario, este es el vicepresidente, este es el vocal, este es el concejal, este es el... Y descargamos en ellos los poderes que soberanamente tenemos los sectores populares, cosa que en democracia está muy bien. Los que hemos vivido dictaduras, ustedes en Chile, nosotros en España durante 40 años, sabemos que es mejor tener representantes que dictaduras. Pero, ojo, al elegir representantes no estamos haciendo lo mismo que eligiendo portavoces. Porque si les descargamos a ellos la responsabilidad y nosotros delegamos por 4 años o por el tiempo que sea, ellos se pueden equivocar, ellos pueden consultar o no pueden consultar, ellos tienen una delegación vinculante del voto, que no es lo mismo que una portavocía, porque yo te digo a ti, de mi barrio, de mi pueblo rural, de mi cooperativa, para este tema concreto vete y di esto. Esto es una portavocía. Pero ojo, para aquel otro tema va esta otra persona. ¿Por qué? Porque está más interesada y sabe más. El representante en el que delegamos debe saber de todo. De arquitectura, de medicina, de no sé qué. ¿Un político sabe de todo? Aparte de saber hacer campañas electorales. ¿No parece más lógico que en vez de echar a la competición entre el partido A, el partido B y el partido C, en nuestra comunidad, en nuestra cooperativa, en nuestro grupo, para este tema que está interesado y sabe, digamos, pues doña María, y para este otro tema que está interesado y sabe, diga don Alberto, y para aquel otro tema que le interesa muchísimo a don Gerardo, pues vaya don Gerardo, que vaya para ese tema concreto, intente resolver ese tema concreto y regrese y dé cuentas, y lo haga en un periodo razonable de unos meses o un tiempo prudencial. ¿Ven que hay una diferencia entre el uno y el otro? En el caso de los portavoces estamos estableciendo una colaboración entre las distintas especialidades que hay en el colectivo, que hay en el grupo, y otros portavoces de otros grupos que también saben de ese tema, que no saben de todo, que no se interesan por todo, sino se interesan para cosas muy concretas. Vean la diferencia entre echar a colaborar y echar a competir. Y dirán ustedes, no, pero eso lo arregla la asamblea. ¿La asamblea es lo más participativo? Oiga, depende. ¿Qué tipo de asamblea? ¿Se refieren ustedes a una asamblea de 50, de 100 o de 200 personas donde solo se atreven a hablar cuántas personas? ¿2, 3, 4? ¿Ante un grupo numeroso? ¿Y eso le llaman a ustedes representativo? No digo que esas asambleas estén mal, de vez en cuando hay que hacer alguna para emocionar a la gente, para que vean a un líder, para que vean, yo qué sé, para hacer una fiesta, bien, pero eso no es una asamblea deliberativa
y participativa. Un campo de fútbol lleno de miles de personas no es una asamblea deliberativa y participativa. Es un griterío, que es otra cosa. A favor del Colo-Colo o en contra del Nacional o del no sé quién. Eso no es una asamblea. Yo lo que quiero en una asamblea, y me parece que es lo democrático, desde las tribus primitivas más originarias hasta los griegos, es que todo el mundo pueda hablar de lo suyo. Y para eso necesitamos que la asamblea se divida en grupos y en talleres o grupos. Hombre, es que somos muchos, es que somos 1000. Nosotros en Madrid hemos hecho asambleas de 1000 personas divididas en grupos pequeños, de 5 a 10 personas, con una persona que facilita, dinamiza esa reunión y que llegue a acuerdos en grupos de 7, 10, algo así. Y luego hay un plenario y los portavoces de cada pequeño grupo van al plenario con un papelógrafo enorme, con una sábana con sus propuestas hechas grupalmente, porque en el grupo de 6 a 10 personas sí habla la gente. Sí habla todo el mundo. Y ahí tenemos la construcción colectiva. Eso sí es ciencia crítica. Y ahí puede haber ingenieros, y puede haber albañiles, y ahí puede haber señoras de la casa, y ahí puede haber ancianitos, y ahí puede haber chavales, y cada uno hace la pregunta o la respuesta que se le ocurre. Y eso sí es construcción colectiva del tema que sea. Y ahí sí hay una operatividad del resultado posible. Y eso se lleva luego al plenario. Y tenemos 50 grupos. Bueno, estaba ahora viendo que ustedes en 4 grupos están colocando sus frases de resultados, ¿no? En un tablón, en una pizarra, o un Miro, no sé exactamente cuál es el sistema que están utilizando. Eso, dividirse, ahora se puede hacer por internet, como ustedes lo están haciendo, eso es mucho más productivo porque escuchamos a todas las partes que en una asamblea en que solo hablan 3 o 4, como estoy hablando yo ahora. Lo que yo les estoy diciendo no es participativo, es una conferencia mía. Pero ustedes, ¿cuándo van a comprobar si esto es creativo o no es creativo? Bueno, primero si me hacen preguntas y me dejan descansar un poco de hablar, que también que estaría muy bien. Pero aparte de eso, cuando yo acabe y ustedes vayan a sus barrios, a sus cooperativas, a sus grupos de amigos y amistades, lo pongan en práctica, lo que puedan poner en práctica, y ahí habrá colaboración colaborativa. Y si sacan algo y a mí me lo mandan, pues yo aprenderé algo. Pero yo hablando con ustedes, yo no estoy aprendiendo nada. Lo mío no es participativo. Un indicador de que fuera participativo es que yo pudiera tener retroalimentación y que yo pudiera aprender. Si yo no aprendo, esto no es participativo, esto es un monólogo mío. Mío o de quien sea, me da lo mismo. Incluso si es de Humberto Maturana, me da igual, que es alguien a quien admiro mucho. Es decir, en las clases de la universidad sirven para algo tanto discurso. No son críticos. Crítico sería si empezáramos por las preguntas de los alumnos, no por las preguntas del profesor. Eso sí es crítico. Yo cuando he dado clases, ahora estoy jubilado en la Universidad Complutense, lo primero que hacía el primer día de clase es sentarme, ¿qué preguntas tienen ustedes? Y vamos a resolver sus preguntas, porque se han apuntado a una asignatura, tendrán algunas preguntas. Y vamos a construir desde las inquietudes de la gente. Propuestas y criterios. Vean, todos los humanos somos buenos y malos al mismo tiempo, incluso a veces bastante esquizofrénicos. Es decir, y esto lean ustedes a Félix Guattari, que me parece que es uno de los que ha definido mejor las contradicciones internas de los humanos. Todos somos, en el terremoto de Chile, en el famoso sismo, ¿no?, que me tocó en parte poder valorar con grupos de salud que estábamos asesorando en ese momento en Chile, de varias regiones.
Bueno, hubo un momento de solidaridad enorme entre los afectados, pero hubo también mucho pillaje y mucho robo. ¿Eso quiere decir que todos los chilenos son buenos o que todos los chilenos son malos? Eso es una tontería. Eso es una dicotomía que no responde a nada. Es decir, lo que tenemos que entender es que para determinados métodos no críticos, habituales, nos echan a competir y a ser mala gente ante un sismo o ante una pandemia. Y que para determinados métodos, también nuestros, de la gente que estamos en estas cosas, dirigentes, técnicos, etcétera, echamos a la gente a colaborar. Facilitamos la colaboración. Entonces, esto es importante. En Concepción, una serie de técnicos le dijeron a la gente, bueno, el terremoto ya está pasando, el sismo ya está pasando, y algunos de los más veteranos de pueblos originarios dijeron, después viene el sismo marino, vámonos todos al cerro. Y los que se fueron al cerro se salvaron. Los que estaban en Talcahuano, en el puerto, de repente se encontraron un barco encima de su casa por el sismo marino. Es decir, vamos a ver, aquí hay una mezcla en donde tenemos que construir colectivamente para hacer ciencia crítica. Y si yo le planteo a la gente cuáles son los criterios básicos para hacer un programa, una propuesta, la gente saca lo mejor que tiene dentro. Pero si yo a la gente le digo, hagan ustedes propuestas para ver quién se lleva la subvención del ayuntamiento o del gobierno nacional, la gente saca lo peor de dentro. ¿Es culpa de la gente? No. Es culpa de quien ha propuesto el método. En una isla de las Islas Canarias, que es donde nosotros trabajamos de vez en cuando, el gobierno nos propuso, a ver, tenemos tantos cientos de miles de euros. ¿Cómo los repartimos? Y dijimos, pregunten ustedes a la gente. No, pero tiene que haber unos criterios técnicos, ¿sí? Los técnicos decimos que le pregunten a la gente y nosotros vamos a estar. Y todos los grupos, asociaciones, etcétera, de la isla hicieron sus propuestas de criterios de adjudicación. Por ejemplo, aquellos que tengan un papel de la mujer que siempre ha estado apartada, le vamos a dar más puntos. Por ejemplo, aquellos que atiendan a poblaciones pequeñas, rurales, que nunca les llega nada, vamos a darles más puntos. Aquellos que sirvan para la población de toda la isla, mejor que si solo atienden a una parte de la población, etc. Criterios todos muy solidarios. Y dijimos, bueno, durante este mes hemos hecho los criterios, tienen otro mes para hacer sus propuestas. Pero claro, las propuestas ya saben cuáles son los criterios de valoración solidarios. Entonces la gente que venía haciendo propuestas según pensaban que el técnico de turno o la técnica de turno les iba a favorecer, tuvieron que hacer propuestas que englobaran los criterios solidarios del conjunto de la isla. Y salieron mucho más equilibrados. ¿Me explico? Piensen que todo esto viene de cómo montamos la metodología. Las metodologías no son neutrales, por lo que les estoy diciendo. Dilemas y multilemas. Desde pequeñitos nos preguntan, ¿quiere usted más a papá o a mamá? Dilema terrible. Y los niños dicen, estos tipos que me están preguntando son imbéciles. Pero como son mayores les tendré que contestar algo. ¿Quiere usted el partido tal o el partido cual? ¿Cree usted que es mejor la guerra de la OTAN o la guerra del señor Putin de Rusia? Oiga, es que a mí no me interesa ninguna guerra. Es que no es un dilema entre lo uno y lo otro. Es que se trata de multilemas. Es que hay varias posibilidades, no solamente blanco o negro. Hay posiciones intermedias,
Hay posiciones ni lo uno ni lo otro, sino que la razón es más profunda. Y hay también planteamientos, oye, y un poquito de uno y otro poquito de otro, que no sea esto, sino que sea todos juntos. Entonces, los multilemas, vean ustedes a Johann Galtung con su sistema de mediación de conflictos, o vean ustedes a Jesús Ibáñez, o vean ustedes a cantidad de científicos sociales, críticos, eso sí, críticos, que dicen, los dilemas nos llevan a la pelea. Los multilemas nos abren un campo de posibilidades. Un ejemplo sencillo. En esta cancha de fútbol siempre han jugado los del barrio, pero ahora hay una serie de migrantes que vienen de otros países que también quieren jugar al fútbol. ¿Es de los de aquí de toda la vida o es de los migrantes? Oiga, ¿y no habrá otras formas? Hombre, pues una fórmula intermedia, un rato unos, otro rato otros. O también, vamos a ver, para que no se estropee esto, ni unos ni otros, el municipio, que es el propietario, pone un guarda y el guarda le da la llave a uno, le da la llave a otro para que entre o no entre, o el balón o lo que sea. Pero hay otras soluciones también. ¿Por qué no hacemos un conjunto de todos migrantes y no migrantes para que pueda entrar en una competición superior y entrar a jugar con otros equipos de otro barrio o de otra zona? Vean que en un minuto acabamos de hacer un multilema, un pentalema de 5 lemas. ¿Un profesional reduce al blanco o negro, al sí o al no? ¿O un profesional tiene que escuchar interactivamente todas las posibles posiciones, 5, 6, 7 posiciones, lemas o discursos o como le quieran llamar, y devolver a la ciudadanía cuál de estas soluciones o cuál de estas creen que se pueden conjugar entre sí para llegar a consensos y colaboraciones? Vean que estoy de ejemplo en ejemplo. Votaciones y ponderaciones. Otro caso que también, ¿cómo se toman las decisiones? Yo voto por los míos, yo voto por no sé qué. Bueno, es un método que lleva a las votaciones. Pero hay otros sistemas de tomar decisiones. Por ejemplo, en las votaciones ponderadas, otro ejemplo que solemos usar mucho es, miren, nos dividimos en grupos como ustedes, acaban de dividirse en 4 grupos. Cada grupo hace sus propuestas. Pum, 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 pum. Y ahora vamos a votar por las demás. El grupo 1 no puede votar por las del 1. El 2 no puede votar por las del 2. El 3 tiene que votar por cosas del 1, del 2 y del 4. Y los del 4 solo pueden votar por cosas que hayan propuesto el 3, el 2 y el 1. Ah, pero no puedo votar por lo mío. Primera lección, usted tiene que aprender de los demás, que están proponiendo cosas muy sensatas también. Lógicamente las que a usted le parezcan más sensatas a lo que usted ha estado discutiendo en su grupo. Pero fíjense que mucha gente vota por su grupo sin mirar siquiera las propuestas de los demás. Y aquí un sistema colaborativo hace que usted vote por los demás. Resultado de esa práctica que llevamos haciendo 20 años. Salen propuestas colaborativas y consensuadas entre los 4 grupos. Porque algo de esto es bueno, algo del otro también, algo del otro también. No es el 50% contra el 47%, no. Es cosas de unos y cosas de otros que son razonables y que son colaborativas. Controles y observatorios. Otro ejemplo. Si yo me dedico solamente a esperar a que venga un juez a controlar o a que venga la población de base a controlar, no es lo mismo que si desde el principio del proceso de la ciencia crítica
ya hay alguien externo que nos está mirando y nos está diciendo, oye, te estás equivocando, no has hecho esta pregunta que es fundamental. Oye, te estás equivocando. Mira, aquel colectivo que tiene tantas cosas interesantes no lo estás teniendo en cuenta. Oye, ten cuidado. Es decir, un observatorio o un laboratorio es algo que no actúa a posteriori, sino a priori. Actúa desde antes y acompañando todo el proceso. Porque es mejor rectificar cuando tiene arreglo la cosa que no al final que ya no tiene arreglo. No, es que ustedes lo han hecho mal y que dentro de 4 años vamos a votar a otros. Oiga, pero si es que ya no tiene arreglo, porque no cada 6 meses o cada año se hace una evaluación y se atiende a otros factores internos y externos al proceso para rectificar los procesos. Eso es ciencia crítica. Lo otro es machacar al cabo de 2 años o 4 años a quien se ha equivocado y ponerle un suspenso, una nota o no sé qué. Pero eso sirve para rectificar o sirve para fastidiar y competir. No voy de buenista. No voy de buenista. Me parece que hay gente que lo hace muy mal y que no es democrática, ciertamente. Pero hay mucha gente que sobre todo es democrática y colaboracionista y que preferiría escucharle a los técnicos y a los dirigentes y a los líderes sistemas de colaboración, no sistemas de competición. ¿No hay todavía ninguna pregunta así por el chat que me digan algo? Les invitamos a dejar preguntas, nadie me quiere. Vaya por Dios, no les estoy llegando. Sí, yo, Tomás. Gracias. Pensaba hacerla hacia más adelante, pero no entendí muy bien la distinción entre dilemas y multilemas. Que el de estas oposiciones que planteas en los dispositivos metodológicos para la participación es el único que no me quedó tan claro como los otros. Que bueno, para una distinción más extensa, hay dos. Una, que vean unos videos que tengo colgados en Fundación Creasby. Creo que hay 3 o 4 sobre dilemas y multilemas. El último que hicimos para Claxo está muy clarito y es más reciente y aborda una cuestión. ¿El pueblo siempre tiene razón? Es uno de los dilemas que me encanta. Porque claro, dice, sí, pues no, depende, hay que ver, ¿verdad? Esa es una, que digo, porque ahora no voy a tener mucho tiempo de poner muchos ejemplos. Y otro es hacerle caso a Johann Galtung, que es el maestro de las ciencias sociales críticas, del que yo aprendí esto, bueno, aparte de Jesús Ibáñez y de otra serie de maestros, ¿no? Pero Galtung lo tiene muy elaborado. Y les pongo un ejemplo que él ponía en la guerra que se libró hace años entre Perú y Ecuador por una zona de la Amazonía. Y decía, bueno, derechos históricos del Perú, esa parte de la Amazonía corresponde a Perú. Derechos históricos de Ecuador, esa parte, pum, bombazo de un lado y bombazo del otro, ¿no? Y no se arregló el asunto, obviamente. Entonces él decía, hombre, es que a lo mejor hay otras soluciones. Por ejemplo, mitad para cada uno de los derechos esos. Ay, la gente no quedaba muy conforme porque decía, uy, resulta que esto históricamente me sigue perteneciendo y el otro históricamente me sigue perteneciendo a mí también. Entonces, bueno, pues hay otra solución, que intervenga la OEA o Naciones Unidas y que declare esto es patrimonio de la humanidad y lo gestionamos nosotros, ni Ecuador ni Perú, porque además la verdad es que Perú y Ecuador aparecieron por allí bastante tarde, ¿no? Cuando echaron a los españoles, que por cierto tampoco sé qué pintaban allí, etcétera, ¿no? Es decir, de alguna manera era... Y entonces, una última cuestión, un último elemento del multilema, oiga, ¿y por qué no lo gestionan los pueblos originarios que allí viven sin Perú y sin Ecuador? Y si ellos mismos dicen cómo quieren seguir viviendo, nadie les ha preguntado a los tipos que reciben bombazos de los ecuatorianos y bombazos de los peruanos y que no se sienten ni peruanos ni ecuatorianos, se sienten amazónicos
quichuas, algunos de ellos, etcétera, ¿no? Las culturas, que son, por cierto, son bastante interesantes todas ellas, por lo menos las que yo conozco, que son las de Ecuador, las de la zona de Zamora y de toda la zona esa de ríos afluentes del Amazonas, ¿no? Entonces, claro, aquí hay muchas posibilidades. No hay una sola posibilidad y la menos interesante es que sea de Ecuador y de Perú, ¿verdad? Con esa legitimidad heredada de Napoleón y de los españoles. Es decir, aquí lo solucionamos todo por la conquista de la guerra y las bombazos. Hombre, habrá que tener en cuenta a la gente que allí vive, ¿no? Y las economías y las tradiciones antes de las colonizaciones sucesivas que han hecho unos y otros. Y ya no te quiero decir nada si aparecen los norteamericanos o los canadienses a buscar petróleo o los chinos a hacer represas hidroeléctricas. ¿Me explico? Es decir, Sí. la situación es más compleja de lo que parece y a partir de la complejidad es donde se puede construir. No sé si con este ejemplo aclaro algo sobre multilemas más que dilemas, pero en todo caso hay muchos más ejemplos en los videos que les estoy indicando. Lo entendí como Y abrir el gracias por la abanico. pregunta, por cierto. No, hay otra pregunta en el chat que sí Muy que bien. Paola, si la quieres hacer a viva voz, creo que Tomás también lo preferiría. Perfecto. Así que Paola, te invito. Perfecto. Primero saludar a Tomás. Después de muchos años fui su alumna. Eras una vez en el programa de formación con el Ministerio de Salud. Así que un honor. Qué bueno. No, más que nada mi pregunta es que cómo has observado lo que ha pasado en Chile en términos de esta búsqueda de romper las estructuras de representación, a propósito de lo que tú hablabas de la competición de representantes, a pasar a, digamos, a sistemas de mayor incidencia o de participación más, digamos, vinculante, por así decirlo. ¿Cómo has visto este tránsito que todavía estamos en ello? Obviamente desde aquel curso y otros que hicimos con el Ministerio de Salud en tiempos de Bachelet, etcétera, sigo teniendo muchas amigas y amigos, por suerte, en Chile y tengo buena fluida comunicación y lo sigo con mucho interés, sin duda, ¿no? Sobre todo porque a mí me parece que ha sido algo de lo que yo decía en una de las anteriores, ¿no? Ha habido esa vibración y esa emoción inicial que ha hecho una reflexión posterior. Es decir, la reflexión del proceso constitucional, sobre todo, me parece muy interesante, de las más avanzadas de América Latina, sin duda, y seguramente del mundo. Hay un par de ellas por ahí que se podrían comparar y que podríamos hablar de ellas, pero en el proceso en el que ustedes están me parece enormemente interesante. Con algunas dificultades, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Por algunas cosas viejas que todavía están y que no se acaban de morir, ¿verdad? Pero todavía la democracia participativa, entiendo, como tal, digamos, tiene un buen empuje posible, pero no acaba de tener una buena concreción. Yo les diría que aprendan de Ecuador. En Ecuador hubo un buen empuje, también, en este caso el movimiento indígena originario de tanto de la Amazonía como de los Andes como de la costa, que fue a la Constitución de Montecristi, pero la Constitución de Montecristi, que es muy buena en muchos aspectos, se quedó a medio camino precisamente en el quinto poder, en el poder que ellos llamaban participativo, porque no acabó de funcionar. Ahí empezaron una serie de nuevo, de peleas en el seno progresista entre el presidente de la Asamblea Constituyente, etcétera, etcétera. Y bueno, no me quiero meter más en ese ejemplo, pero ojo, hay que vigilar mucho porque los buenos pasos iniciales con los que ustedes han arrancado no se queden a medias tintas. A veces no se consigue todo, no hay por qué conseguirlo todo de lo que se propone, pero sí por lo menos aspectos fundamentales. Y están muchos poderes internacionales y también de Chile propugnando
que no se avance tanto como se quisiera por los cabildos y por las iniciativas populares de base. Hay movimientos de feministas, movimientos del movimiento de los mapuches, movimientos ecologistas, etcétera, con mucha fuerza y ojalá, no sé, algún tema más concreto podríamos ir, pero tampoco me quiero yo alargar mucho si vamos pasando a otros temas. Si no, no sé si hay alguna pregunta más por ahí. Si no, No, no es momento, así que vale, sigamos. pasamos a otra diapositiva, por favor. Bueno, esto ya lo he dicho antes, así que vamos a pasarlo relativamente pronto. Vean ustedes ahí principios científicos del siglo XIX-XX, del siglo XX, el corto siglo XX, y del siglo XX-XXI, que es en el que estamos, ¿no? En las leyes de la modernidad de finales del XIX, principios del XX, antes de Einstein, seguíamos con Newton y con Mendel, que siguen diciendo cosas verdaderas, pero incompletas. En el siglo XX, Einstein, Heisenberg y tantos otros meten los principios de relatividad e indeterminación, que han hecho avanzar la ciencia sustancialmente. Y en el siglo XX-XXI, von Foster y Prigogine, por poner dos referentes de las ciencias naturales, el espacio-tiempo es algo construido, no es algo neutral. ¿Me explico? Entonces, que es una idea que ya antes estuve elaborando, si ustedes quieren volver sobre ella. Pero en ciencias sociales, que la tenemos debajo, en el 19 estaba lo cuantitativo, la ciencia copiando de las matemáticas quería cuantificarlo todo. A mitad del siglo XX aparece lo cualitativo, que es mucho más subjetivo, que es mucho más de grupos de discusión, que es mucho más de focus group, de entrevistas, etc. Pero en el 2021, y gracias a iniciativas latinoamericanas en gran medida, también de la India y de otros sitios, pero básicamente Falsborda, Paulo Freire, etc., meten la implicación dialógica, que va más allá de lo cualitativo y de lo cuantitativo. En lo cuantitativo, yo pongo mis tablas y las pongo yo y las relleno con los datos de los otros, pero yo ya estoy marcando para qué, para quién y cómo. Y en lo cualitativo, dejo hablar a los interlocutores 1 hora, media hora, 5 horas. Historias de vida, lo que ustedes quieran. Pero toda esa información me la llevo a mi casa, me la llevo a mi equipo técnico y ahí decidimos nosotros por todas las demás personas. Eso no es participativo, eso no es construcción colectiva. Eso, como mucho, es la construcción de un equipo de 5 o 6 personas que además previamente ya se conocen y que ya han preguntado para sus intereses, no para los intereses de los entrevistados. Y claro, a veces los entrevistados engañan a los entrevistadores en lo cuantitativo y en lo cualitativo. Y además hacen muy bien en engañar a los investigadores. Lo digo con todas las palabras. ¿Por qué? Porque yo no sé si usted me está preguntando para ponerme más impuestos o me está preguntando para venderme un producto que yo no quiero, pero que usted me lo va a vender por Internet. Si usted está utilizando el Big Data y las conversaciones que hay en los celulares y en los móviles para luego manejar en la publicidad mis intereses. Ojo, porque yo no tengo derecho a saber qué investigaciones están haciendo ustedes y qué conclusiones están haciendo ustedes sin mi consentimiento. ¿Dónde está aquí la democracia? ¿Dónde está aquí la colaboración? ¿Dónde está aquí la construcción colectiva y colaborativa y dialógica? No. Ustedes están manipulando con los Big Data y ustedes están manipulando con la ciencia no crítica y no operativa, perdón, operativa sí, pero solo para sus intereses de marketing o de cosas peores, es decir, de cosas ni siquiera públicas, cosas secretas, de manipulaciones secretas,
que se están descubriendo entre gobiernos, entre espías, entre... aquí ya nadie... Es decir, resulta que en España acabamos de descubrir que los servicios secretos están controlando al jefe del Estado y al jefe de gobierno. Y no pasa nada. Y digo, pero bueno, ¿aquí qué pasa? Todo el mundo está espiándose a todo el mundo en el peor de las confrontaciones posibles. De ahí que salgan los señores Trump, Bolsonaro y compañía. Porque saben manipular, porque tienen los datos que han sacado sin consentimiento participativo de la gente. Por eso la ciencia crítica en estos momentos, tanto la feminista como la ecologista, como la que ustedes digan, es una ciencia crítica que dice o es participativo y la gente que da los datos a los investigadores tiene derecho a decir hasta dónde y hasta dónde no, y para qué y para quién, o esto no es ciencia crítica. Esto es una tomadura de pelo. Por eso ahí pone en lo participativo, en el siglo XX-XXI, la implicación dialógica en procesos emergentes de la población es clave. Al principio, en medio y al final. Y por eso nosotros llevamos trabajando esto como un fundamento. Pueden ustedes además entrar no solamente en lo que nosotros trabajamos, sino en lo que trabaja Falsborda, por ejemplo, colombiano, Anisul Rahman en la India, Paulo Freire en educación, Vandana Shiva en feminismo, o María Meyer en feminismo también, cantidad de gente. En agroecología, Eduardo Sevilla, Altieri, en fin. Hay nombres, muchos de ellos, ojo, vinculados con las ciencias decoloniales, que han dicho, estamos hartos de que esos señores de Centro Europa y de Centroamérica y de Norteamérica nos digan cómo hay que hacer ciencia. Oiga, si la ciencia la están haciendo ustedes para colonizarnos. La ciencia hay que hacerla desde abajo, con la gente. Entonces, en ese sentido, insisto yo mucho en este aspecto, digamos, de una ciencia crítica participativa, implicativa. ¿Para qué? Recuerden las preguntas. ¿Para qué? ¿Para quién? ¿Con quién? Seguimos pasando. Sí, 10 minutos más. Sí, no hay pregunta. No hay pregunta en este momento, pero hay 10 minutos más para que pasemos una dinámica. Creo que en la organización hemos sido un poco conservadores y hemos separado la presentación de las preguntas, lo cual no era... bueno, vamos haciendo preguntas. A mí me gusta mucho este sistema. Pero en 10 minutos más paramos la presentación y ahí tratamos de hacer algo más dialógico. Muy rapidito. Miren, aquí no tengo... Este es un cuadro que también lo pueden ver tranquilamente y lo que está lleno es de autores de América Latina, de ciencia... Todos son de ciencia crítica. Y son 15 cuadritos, por lo tanto, pues son 15 líneas diferenciadas de las cuales partir. A ver, de tipo latinoamericano, pues tienen ustedes ahí, por ejemplo, ¡ay, no! Ahí tienen ustedes a Falsborda, tengo aquí a Jesús Ibáñez, que es un maestro de aquí, Johan Galtung ya lo he citado, Pichon Rivière, el tema del ECRO es fundamental, de Argentina, Carlos Matus, un economista que estuvo con Salvador Allende y que desarrolló el PES, Paulo Freire, Vandana Shiva de la India, Boaventura Santos, que aunque es portugués es como si fuera brasileño, y más abajo pues tienen ustedes a todos los movimientos de transición, los movimientos indígenas, el MST de Brasil, Kerala en la India. Por cierto, el que pueda conectarse con Kerala, desde el punto de vista democrático participativo, es el sistema de 34 millones de habitantes, ojo, bastantes más que los chilenos, y con un sistema democrático participativo el más avanzado del mundo. No tengo tiempo para más. Y los movimientos del Foro Mundial, de los indignados. Seguimos a la siguiente presentación, por favor. Bueno, y acabo con esta.
bueno, o casi acabo. Bien, esto es algo que nosotros hacemos en los talleres de creatividad social, que son talleres que hacemos con la gente a la que hemos preguntado, con la que hemos colaborado, gente de la comunidad, digamos, ¿no? O sea, de la comunidad profesional o de la comunidad escolar o de la comunidad barrial, de lo que sea. Las técnicas me da lo mismo, tienen ustedes muchas técnicas en las metodologías que nosotros usamos. Eso, pero inventen ustedes las técnicas, a mí eso me da lo mismo. Lo importante son los objetivos. Si ustedes en un taller con la gente consiguen hacer esto, ustedes están haciendo ciencia y creatividad social al mismo tiempo. Y este es el objetivo. No siempre se consiguen, yo tampoco lo consigo siempre, porque no dependo de mí, depende de las muchas circunstancias, ¿no? De sociedades complejas. Pero primera cuestión, devolver la confianza a la gente, que la gente no se sienta estafada, no se sienta robada en su información. ¿Por qué? Por una ética profesional. Hombre, es que la ética profesional es la ética religiosa o la ética marxista o anarquista o feminista o ecologista. No, es una ética profesional. ¿Por qué? Porque a ustedes, si hablan con la gente les nota si les van a respetar o no les van a respetar en lo que les están diciendo. Y si notan que ustedes están haciendo una encuesta o un cualitativo o alguna técnica para llevársela y no devolverla, la gente no les va a decir toda la verdad. La gente dice toda su verdad cuando se siente protagonista. Y para que se sienta protagonista tiene que ver que usted está de su parte. Que usted no, es decir, en la forma no verbal y verbal de relacionarnos. Por eso la ética profesional es más que la ética individual de ustedes. La que tengan, me da lo mismo. La ética profesional es a los entrevistados, a la gente con la que hablamos, usted va a mandar en los resultados de la investigación. No se va a leer 50 páginas de una investigación porque no, pero los puntos clave de esta investigación, de este proceso, usted va a poder decir esto va por aquí o va por allá. Esto me sirve o esto no me sirve. Esto soluciona los problemas de la gente o no. Y entonces le van a decir más verdad. Las verdades ocultas que no le dicen ni a un científico cuantitativo ni a uno cualitativo. Así de claro. Sigo. Verificar datos y posiciones. Obviamente, si a mitad de investigación yo hago un taller con la gente del común y les digo, miren, hemos encontrado esto, y lo pongo en una pared y la gente puede ver los resultados y libremente me puede decir, hombre, pues eso no es así. Eso se lo dijimos por esto y no por aquello otro. La gente verifica o no verifica. Fíjense cuál es la diferencia. Con las técnicas cuantitativas y cualitativas que nosotros usamos, aportamos ¿el qué? El criterio científico, porque lo hacemos con rigor científico, como dicen los manuales. Pero con la gente que interviene y que verifica qué es lo que nosotros hemos encontrado, le añadimos la verificación de la gente. Es decir, tenemos la verificación técnica científica del profesional y tenemos la verificación de la gente de la calle que también puede opinar. Y cuando coinciden las dos, seguramente es más cierto que si solo coincide una. La de la gente puede estar equivocada y la de las técnicas científicas tradicionales también. Pero cuando se juntan las dos, ojo, le estamos añadiendo un plus de cientificidad al proceso. Tercera, profundizar en las posiciones ocultas. Lo estaba diciendo antes. La gente tiene verdades prefabricadas para salir del paso. Método estupendo, la encuesta. Pregunta de respuesta rápida y la gente dice que lo primero que se le viene a la cabeza sin pensarlo mucho. Pero ahí no aparece lo oculto que tenemos todas las personas, lo que hablamos en familia, lo que hablamos en pareja, lo que hablamos con las amistades cuando tenemos una cerveza y dos de más. Esas ocultas no aparecen en las encuestas. Ojo, por eso las encuestas fallan tanto, por cierto. Segundo, lo cualitativo. ¿Por qué inventó lo cualitativo? Para llegar a las ocultas.
Pero ojo, tampoco siempre se llega a lo oculto. En lo cualitativo, los que tenemos una cierta experiencia ya sabemos que de vez en cuando en los grupos o en las entrevistas abiertas hay risitas, hay actos fallidos. Cuando apagas la grabadora, la gente te dice, bueno, ahora le puedo contar a usted. Hay una serie de cuestiones ocultas que al profesional se le ocultan, y tengo muchas anécdotas. Es más, alguna vez al final de estas técnicas tradicionales no críticas, alguna gente me ha dicho, ¿he contestado bien? ¿Por qué? Porque la última vez que alguien le había preguntado era una maestra o un maestro y se sienten examinados, examinadas. Entonces usted va con un lenguaje universitario, con preguntas universitarias, quanti o quali, y la gente se siente examinada. Y al final dice, ¿habré contestado bien? ¿Habré hecho lo correcto? Ojo, esto es un lío. Por eso hacemos lo participativo con estos talleres. Devolvemos, ustedes nos han dicho esto, pero ¿por qué nos lo han dicho? Amigo, aquí hay un lío. Hay posiciones ocultas. En lo participativo, como es un proceso, empezamos por lo cual y por lo quanti, pero acabamos profundizando en la confianza porque tenemos una posición ética en donde la gente se reconoce y nos dice verdades más ocultas. No todas, pero más ocultas. Podemos integrar temáticas diversas. Tenemos una técnica, el flujograma, que utiliza Carlos Matus, por cierto, este chileno que fue ministro de Economía, que se escapó a tiempo de Pinochet, y que diseñó para integrar temáticas diversas y priorizar. Podemos activar conjuntos de acción, alianzas. Cuando la gente sale de estos talleres, sale diciendo, hombre, de los 4 grupos que hemos hecho, ha salido esto, esto y esto, y hemos ganado todo. Sale gente contenta, dispuesta a hacerse alianzas con otra gente que antes estaba peleada. No tengo tiempo de explicarles mucho más porque estamos llegando a las 9:30, hora de España, hora de Madrid. Pero es una experiencia vital de 20 años haciendo este tipo de asuntos. Recoger propuestas y articularlas. Les dije antes, votaciones ponderadas. Se pueden hacer votaciones ponderadas que también animan a la gente a funcionar. Y sigo. No sé, me voy a la última o a las últimas presentaciones, pero no tengo mucho más tiempo y por si hubiera alguna pregunta. Por si hay alguna pregunta por ahí. Más, que tengo muchas por ahí por medio. Estas las pueden ustedes ver. Esto es una asamblea, metodología sigue. Aquí, la anterior puede quedarse. Bien, la experiencia del Sumab Kassai, el andino, como he estado tantos años en Ecuador, pues refleja mucho de lo que yo he aprendido ahí, que les he contado. El Swaraj y el ecofeminismo en la India, y esto de Kerala, que les decía, también he aprendido mucho ahí. La agroecología, las comunidades en transición que están en todo el mundo y que es aprender de los campesinos tradicionales cómo volver a la ecología de los pobres, si ustedes quieren. La planificación participativo con enfoques precomunes que hay en todos los lados. Aquí, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Barcelona tenemos unas experiencias interesantes y en este pueblecito donde yo vivo, vengo ahora justamente también de experiencias de ese tipo. Y autores, pues tienen ustedes ahí un montón de autores que pueden... Y nada, muchas gracias por este rato que hemos compartido. Ojalá que me hagan una última pregunta por ahí para no cerrar yo y para que sean ustedes los que tengan la última inquietud a poner sobre la mesa. Bueno, sobre la mesa, sobre este aparato. Muchas gracias, Tomás. Lo que yo decía hace un rato, creo que teníamos un formato más tradicional, menos dialógico, pensado de lo que tú venías, tus expectativas. Pero desde luego ahora el espacio, la idea es que podamos generar ese diálogo y hay algunas palabras levantadas. Me gustaría primero hacer un comentario breve.
Me recuerda o sea, tu presentación, y cuando te he escuchado en videos o leído algunas cositas, me recordaba mucho una definición que hace Hannah Arendt, que a veces está un poco vilipendiada por el feminismo y por otras áreas, pero me parece que una filósofa muy profunda sobre qué es la política, que la define entre algunas de sus partes, de sus fragmentos. Dice que la política se trata del estar juntos los unos con los otros, de los diversos. Y creo que esta idea de la diversidad como necesidad de la participación es central en tu planteamiento, y eso me parece que es un tema fundamental, ¿no? Que justamente tengamos opiniones diversas a contraponer y a dialogar, y de ahí surge el conocimiento. Y el otro comentario que me surgió, y es un poco una duda, aunque no lo quiero plantear como una pregunta, cuando hablabas de los dispositivos metodológicos de la participación, me daba la impresión de que había un tema de escala que era bastante central, ¿no? Y un poco vinculándolo con lo anterior, yo siento que hay una escala en que esa relación dialógica es posible, ¿no? O sea, y quizás en este foro, que es un Zoom, que no nos estamos viendo las caras, justamente estamos en una escala un poco distorsionada que dificulta ese diálogo, ¿no? Pero al mismo tiempo, al final, al final, tú ponías este ejemplo de Kerala, que es un estado dentro de la India, y entonces, claro, ahí me surgía como la duda de cómo se resuelve a esos niveles, ¿no? Donde se desborda la escala. Al parecer, ahí está la idea de que es a nivel de escala, pero tiene que haber algún tipo de modulación de crecimiento, y eso es posible. Y eso me parece bastante esperanzador también, cuando a veces creemos que las cosas participativas solo van a poder funcionar en lo micro y no en espacios de decisión más grandes. Pero no lo quiero plantear como pregunta, no sé, quiero invitar más bien a la conversación. Y voy a dar la palabra a Rodrigo Aburto, que está levantando la mano, quizás tiene una pregunta más clara, y bueno, y ahí la idea es que hagamos diálogo, ¿no? Dale, Rodrigo. Vale, muchas gracias, Daniel. Tomás, primero que nada, un agrado y una tremenda gratitud poder volver a escucharte, así que maravilloso este diálogo que estamos compartiendo. Mira, mi pregunta es la siguiente, y coloco un ejemplo, digamos, para tratar de hablar de un sustrato práctico. Me ha tocado en distintas oportunidades trabajar, por ejemplo, en la elaboración de diagnósticos y políticas locales de niñez, de adolescencia. Entonces siempre nos encontramos con esta disyuntiva donde las temporalidades y las espacialidades de, por nombrar tres actores, políticos, técnicos, que ahí podríamos estar nosotros, los cientistas sociales, y la comunidad, siempre esos tiempos y espacios, es complejo que se logren sincronizar, ¿no es cierto? El político, el alcalde dice, sí, voy a comprometer recursos, pero no los pone. El técnico social o el cientista social quiere cumplir con su carta Gantt, ¿no es cierto?, de todos los encuentros y las metodologías a implementar, y la comunidad dice, a ver, un poco más lento, porque aquí la comunidad tiene sus tiempos, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta, Tomás, es, desde tu experiencia, ¿cuáles crees tú que son las virtudes o las habilidades, las herramientas, como le queramos llamar, que los cientistas sociales podemos potenciar de alguna manera para establecer los puentes, las sincronicidades entre estos distintos actores, y que a su vez permitan, ¿no es cierto?, encaminarnos a procesos de transformación social? Espero haber sido claro en mi consulta, Tomás. Muchas gracias. Muy claro. Muy brevemente, por respeto a ustedes y también porque estamos consumiendo ya la hora. Mire, además del ejemplo de Kerala, que evidentemente ustedes lo pueden visitar en Internet, hay un organismo en Kerala que se llama el KILA con K de kilo, que es el que da los datos de cómo allí se funciona. Entonces, entiendo que es lo mejor, porque supongo que ustedes, en inglés, básicamente, porque allí el Malayalam supongo que ustedes no lo dominan, y el hindi tampoco. Entonces, conviene dar. De todas formas, en castellano nosotros tenemos un par de libros, uno de ellos en El Viejo Topo, sobre la experiencia de Kerala, ¿no? Que lleva desde los años 50, pero más profundamente en participación desde el año 96 aquí. Entonces, es interesante por la segunda pregunta también que han hecho, ¿no?
me voy a referir también a ella, pero también con unos compañeros chilenos, Paulo Gutiérrez y Víctor Fernández, en Claxo, personas de 10 países distintos, pudimos hacer unas sesiones por internet de debate y de debate deliberativo con estas técnicas y finalmente hacer una votación ponderada en una plataforma Miro que existe. Si ustedes tienen interés en esto, primero contactar con Paulo o con Víctor, que no son muy difíciles de encontrar, o yo les paso el contacto, y ver estas experiencias que en la red Sentipensante, esta red latinoamericana, donde gente de México, de España, de Brasil, de Argentina, de Perú, de Colombia, trabajamos y nos intercambiamos y tomamos decisiones por sistemas participativos por Internet. O sea que ya esto, poco a poco, porque digamos, la pandemia nos ha empujado a ello, pero yo creo que realmente podemos resolver muchos de los temas ya pasándolos. Yo creo que es bueno que haya pequeños grupos cara a cara, locales, por lo que decía de niveles escalares, ¿no? Pero una vez que se sobrepasa el nivel cara a cara de tipo local, a nivel de conexiones, ahora mismo en las Islas Canarias y para un proyecto español de la vicepresidenta del gobierno que ahora tiene más empuje, estamos trabajando también entre 7 islas, procesos también por Internet. Bueno cara a cara en cada isla, pero para conectar las islas a través ya de Internet en conexiones simultáneas y con estas mismas técnicas, ¿no? Bueno, eso tiene que ver también con que los políticos, la segunda pregunta, las políticas, etcétera, muchas veces son una gran dificultad en este asunto. Y eso es en todas partes, pero es no por culpa de ellos, sí, o de ellas, sino por culpa del sistema democrático elitista que faculta que las élites más representativas o menos tengan toda la responsabilidad y no permitan o no faciliten que haya autoorganización en los sectores populares. Políticos y elecciones cada 4 años me parece muy bien que existan y es un avance democrático evidente, pero no es suficiente. Igual que no es suficiente los jueces, igual que no es suficiente el sistema napoleónico o el sistema del siglo XVIII de la democracia. Una democracia avanzada, una democracia debe aprender las nuevas formas que se están construyendo en todo el mundo. Y que yo las sintetizo un poco, para no alargarme, en trabajar los procomunes. Sigan ustedes la literatura de lo común, de los procomunes, que su lógica es la siguiente. Estamos por la democracia electoral y por la que ustedes quieran, pero no dependemos de ella. Estamos dispuestos a autoorganizarnos. Los servicios sociales de un barrio de Málaga o de un barrio de Bogotá o de un barrio no sé qué, pueden fomentar, y lo hemos hecho, la autoorganización popular de la gente. Por ejemplo, los programas que ustedes tienen de Quiero mi barrio, ¿los hacen depender del gobierno o los hacen depender de la propia población, como en algunos municipios se ha conseguido? Y que puede cambiar el gobierno, pero que el servicio sigue porque lo están llevando el protagonismo los sectores populares de ese barrio. Esa es la diferencia. Si el servicio de salud de Talcahuano, entre los médicos y la gente de base, digamos, que acude a los consultorios, etcétera, son capaces de autoorganizar la salud, bueno, de arriba que manden lo que sea, ¿no? O que nos permitan. Entonces, de arriba, como en Bolivia se ha planteado muchas veces, que nos apoyen a los que estamos haciendo abajo. No los que estamos abajo que tengamos que apoyar solo a los que están arriba. ¿Cuál es el orden? ¿Nosotros somos correa de transmisión de los de arriba o los de arriba son correa de transmisión de los de abajo? Esto es un debate excesivamente filosófico por mi parte, pero políticamente creo que hay experiencias en el mundo ya suficientes para demostrar que los procomunes son capaces de impulsar de abajo para arriba. Bueno, por lo menos es la experiencia que yo tengo.
y las canas me ha costado, pero se las quiero transmitir con la mayor alegría porque yo soy un apasionado, sigo creyendo en ello y creo que es el futuro. Cierto que la democracia representativa ha tardado desde el siglo XVIII hasta el siglo XX en generalizarse. Bueno, pues yo creo que con un poco de optimismo, ustedes que son jóvenes, en este siglo van a poder hacer democracias más avanzadas gracias a movimientos como el que han tenido en Chile, sin duda. Y los jóvenes, por las caras que les estoy viendo, tienen toda la carita de querer hacerlo bien. Y yo me alegraré muchísimo. Muchas gracias. Señoras, te debes ir. Bueno. Un saludo muy grande. Gracias, Tomás. Muchas gracias. Qué gusto haberte tenido. De acuerdo. Estupendo. Muchas gracias, Tomás. Ya me estoy despidiendo de todos ustedes. Ya. Bueno, gracias. Creo que eran como 60, ahora mismo son 63, ¿no? Los que me están escuchando desde Chile. Un saludo muy fraterno y que continúen ustedes con una buena constitución y un mejor gobierno. Bueno, muchas gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias.